Hola, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a un encuentro de la Constitución bajo la lupa. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Con nosotros está don Jorge Burgos. Jorge es abogado y político chileno demócrata cristiano, es ex ministro del Interior y Defensa del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, diputado por el Distrito 21 de la región metropolitana por 3 periodos consecutivos, subsecretario de Guerra y Defensa en el gobierno del presidente Eduardo Frei y subsecretario del Interior en la administración del presidente Ricardo Lagos. Y también tenemos a don Ricardo Escobar, que va a aparecer seguramente en su foto porque parece que ha tenido algunos inconvenientes técnicos, pero está con nosotros. Ricardo es abogado y académico, profesor de Derecho Tributario y Política Económica de la Universidad de Chile y es exdirector del Servicio de Impuestos Internos del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y ambos están conformando y forman parte importante de este grupo de Movimiento Ciudadano Amarillos por Chile, y hoy día tenemos el lujo de conversar con ellos respecto a su participación en este movimiento, que nos cuenten de qué se trata y al mismo tiempo conversar un poco su opinión respecto a cómo ven el devenir de este trabajo de nuestra nueva Constitución. Entonces, un gusto tenerlos. Muchas buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero iniciar esta conversación leyendo lo que ha sido el decálogo de presentación de Amarillos por Chile. Este movimiento que surge repentinamente y no sin polémica, cuando se inicia la discusión de la Convención Constitucional y ya se empiezan a generar ruidos respecto a hacia dónde se estaban generando algunas normas para nuestra potencial y mayor norma de Chile. Entonces, Amarillo por Chile indica que queremos una nueva Constitución que recoja lo mejor de nuestra propia tradición institucional, que logre conciliar orden con libertad, cambio con estabilidad, como lo soñara y pensara uno de nuestros padres intelectuales de la patria, Andrés Bello. Queremos una Constitución que enfrente los temas de futuro: medio ambiente, respeto de las culturas originarias y nuestro carácter mestizo, equidad de género, etc., pero que esté enraizada en nuestra propia historia. Lo primero que yo siento como chilena y que veo es que Amarillos por Chile recoge una gran tradición republicana y tradicional de nuestras instituciones. Y de lo que he recogido de los argumentos de este movimiento es precisamente que algún ruido se generó precisamente con la Constitución en lo que se refería a las tradiciones institucionales de nuestra patria. Entonces, quería preguntarte, Jorge, ¿cómo y cuándo, cómo se te invitó a participar en este movimiento y cómo y cuándo sentiste que la Convención Constitucional requería tal vez un nuevo rumbo, llamarlo nuevamente a empoderarse en lo institucional? Gracias, Victoria. Gracias por la invitación y voy al tiro a tu pregunta, a tu doble pregunta. Sí. A ver, yo como muchos chilenos y chilenas estaba esperando que surgiera algún, no sé si denominarlo movimiento, articulación, me da lo mismo, que dijera cosas parecidas a las que yo pensaba respecto al proceso. Y Amarillos por Chile, a mi juicio, tuvo ese sentido común. De decir, oye, ojo, las cosas no están funcionando bien. Las propuestas que están surgiendo en ese momento eran mucho menos que ahora, aparecen como eminentemente refundacionales, lejos de reconocer la tradición constitucional de Chile, lejos de buscar una nueva constitución que sea, como se ha dicho tantas veces, una casa común, que sea un lugar de encuentro, que tenga algún signo probablemente más de participación estatal que el anterior, todo lo que te quiera, se está construyendo un documento que más bien pretende refundar al país. Y yo soy de los que voté por el apruebo, y he pasado de la preocupación a la desesperanza. En consecuencia,
una articulación de gente que pensaba como uno, que tuvo la buena idea de lanzar. Yo soy un simple firmante, ¿eh? Yo no soy articulador de ni el inicio ni nada, soy un simple firmante en que fui interpretado por personas que articularon esto. Creo que Ricardo es mucho más articulador que yo. Ahora, yo venía escribiendo desde mis pequeños espacios sobre esto, opinando en algunos medios que me llamaban sobre lo que estaba pasando. Cuando me empezó mi inquietud, con harta franqueza, mi inquietud empezó cuando vi el tipo de personas que habían sido elegidas a la convención. Para ser bien franco, y fueron elegidas democráticamente. Les dimos muchas posibilidades a través de cambios de reglas que beneficiaron, ¿no es cierto?, articulación entre independientes, suma de votos, escaños reservados en exceso, paridad absoluta. Pero cuando yo vi la conformación, dije, esto va a ser movido, por decirlo menos. Pero después hubo ciertos anuncios desde el comienzo bien complicados, y no quiero hacer populismo, pero yo soy de los chilenos que me pareció gravísimo y me pareció trágico que el día de la Constitución, el 4 de julio del 2021, no se haya podido interpretar el himno nacional. Yo dije, estamos en un problema. Nada muy bueno puede salir de una instancia nacional con distintas posiciones ideológicas, incluso algunas en los polos, pero no si no tenemos ni siquiera en común la capacidad de entonar con orgullo nuestro himno nacional, estamos en un problema. Y de ahí yo empecé a pasar de la preocupación a la cierta desesperanza, que muchas veces ha crecido con buena parte de las cosas que han ido escribiendo. Hay otras que me gustan más, que me parecen razonables. Hoy día vi que se aprobó en una comisión la forma en que se va a establecer la Constitución de las Fuerzas Armadas, me parece razonable. Yo soy de los que creo que un Consejo Nacional de la Magistratura es una buena noticia siempre y cuando haya mayoría de los jueces. En fin, pero hay otras que van a ir más adelante que me parecen no solo no razonables, sino que profundamente preocupantes, algunas ya consumadas, como esto de que nos quieren convertir en varias naciones, con autonomía, en fin, eso me parece gravísimo para el futuro del país, en fin, y otras muchas más, pero a tu pregunta, para no latear, es eso esencialmente lo que te contesto. Sí, Ricardo, me dice Jorge que tú fuiste más bien articulador del movimiento. ¿También tuviste la misma sensación de pasar hacia una desesperanza respecto a que no era precisamente lo que en algún minuto pensaste tal vez para nuestro país como proceso constituyente? Yo, para serte franco, de verdad nunca le tuve mucha fe a este proceso, porque me pareció que las reglas precisamente a las que hacía referencia Jorge no iban a terminar bien, y así fue. Y tampoco me pareció muy bien la manera en cómo ocurrió el inicio, que en el fondo fue violencia y una respuesta política apurada entre la mayor violencia que hubo el 13 o algo así, o 12 de noviembre y el 15, donde los que pudieron se juntaron y trataron de sacar una solución hacia adelante. Bueno, y pasó lo que pasó. Entonces, yo nunca le he tenido demasiada fe a este proceso. Pero bueno, entre otras cosas porque me parecía siempre que los problemas que habían dado lugar a todas estas discusiones sociales, digamos, y a los problemas que teníamos, no pasan por la Constitución. O sea, que la gente más pobre de Chile tenga acceso a una buena educación no depende de un problema constitucional. Que tengamos mejores pensiones tampoco depende de un problema constitucional, etcétera. Pero bueno, dicho eso ya pasó, digamos, esa es leche derramada. Estamos embarcados en un proceso constituyente. Y el 80% de los chilenos quiso que eso fuera así, y eso fue una sorpresa grande para todos. No sé cómo habrá sido para Jorge, pero que el apruebo tuviera ese nivel de aprobación, aun cuando lo predecían algunas muy pocas encuestas, no era algo que todo el mundo esperase. Y cuando eso ocurrió,
no queda sino constatar que efectivamente la mayor parte de los chilenos, por la razón que sea, quieren cambiar la Constitución. Y si eso es así, entonces la pregunta que sigue a continuación es, ¿los chilenos quieren cambiarla por cualquier cosa o quieren una mejor Constitución? Y en alusión a lo que decía Jorge recién, todavía que entiendo yo que es una Constitución de Chile, digamos. O sea, cuando no se puede cantar la Constitución, la canción nacional, a uno le empiezan a entrar dudas de si es que los constituyentes que ahí están pensando en Chile, por lo menos como lo entiende la mayor parte de las personas. Y entonces, ¿qué es lo que pasó con Amarillos? Amarillos creo que gracias a la valentía y claridad y talento de Christian Vanke, en un par de cartas fue capaz de plasmar la preocupación de cientos de miles de chilenos. Y de repente, con mucho sentido común, simplemente dicen, ok, teníamos un grave problema en Chile, no cabe ninguna duda de eso. No se destruye Valparaíso, Santiago y Concepción y Antofagasta si es que de verdad no hay un problema. Entonces teníamos un problema. Las causas, cualesquiera que sean, da lo mismo, se han conducido hacia un proceso constituyente. Como sea que se busque ese proceso, claramente no puede ser que los chilenos quieran cualquier cosa que salga de ahí. O sea, la mayor parte de los chilenos quiere que el resultado de esto sea un mejor país. Y eso normalmente ocurre sobre la base de algunas cosas claras, que la Constitución tiene que mantener ciertos principios básicos de democracia, que no son casualidades, digamos, no es que los hayamos inventado en Chile. Estas cosas funcionan y hay democracias que funcionan y tienen esos principios democráticos reflejados en sus constituciones, en sus sistemas políticos. Y nosotros nos estamos saltando esas reglas. Uno necesita tener un poder judicial independiente, un poder legislativo independiente, un poder ejecutivo que funcionan independiente y tienen su balanza, su equilibrio. Uno necesita que las Fuerzas Armadas estén, como bien decía Jorge recién, a propósito de alguna norma prudente que se está promoviendo, que estén bajo el control civil. Uno necesita, porque así lo hemos visto, que el Banco Central sea independiente. Hay países que no tienen eso, hay países que tienen un Banco Central que no es independiente y viven en un caos financiero. Nosotros, si hay algo que podemos decir, es que llevábamos 30 años sorteando todo tipo de crisis mundiales que hundieron muchos países de la región y nosotros en cambio no, por nuestras reglitas, digamos, teníamos perfectamente una institucionalidad que es rescatable. Entonces, cuando empezó a haber un proceso que más que constituyente era un proceso refundacional, igual que Jorge y mucha gente, todos nos preocupamos. Y fue Christian Vanke que con sus documentos logró decir, ¿saben qué más? Efectivamente nosotros queremos cambios, pero no queremos estos cambios, como los estamos viendo. Necesitamos que aquí ocurra algo distinto y estamos preocupados. Y eso hay que conducirlo, hay que saber reflejarlo. Y hubo muchísimas críticas a lo que estaba diciendo Christian y a los que seguimos después, que a esta altura llevan más de 35.000 personas en este movimiento. Y efectivamente se lo trató a él y a todos los demás como amarillos, que era precisamente el juego de lo que estábamos diciendo. O sea, era un insulto decirle a alguien que era un amarillo, una especie de traidor. Pero resulta que hoy día estamos viendo que hasta la fundación de la presidenta Bachelet está preocupada, diciéndole a los constituyentes, oigan, ¿saben qué más? Preocúpense porque aquí hay signos de que a la gente no le está gustando el trabajo que está resultando. Y es obvio, si la gente no es que haya estudiado ni leído las constituciones y probablemente, como decía el profesor Carlos Peña hoy día en un diario del sur de Chile, probablemente muy poca gente se va a sentar a leer una constitución y a entender de lo que se trata. Pero eso no significa que la gente en este país se haya vuelto loca o que sea tonta. Ninguna de las dos cosas es cierta. Entonces, y el sentido común sigue operando. Y es mentira que este país sea un país de muchas naciones. Es un país mestizo, donde estamos todos, están múltiples descendientes de todo tipo de gentes que han venido de todo el mundo. De los mapuches que llegaron hace 600 años, o menos, 400 y algo, un poco antes que los españoles, hasta y los aymaras que estaban desde quizás cuándo,
hasta los croatas, hasta los ucranianos que deben estar llegando en estos días luego de la guerra con Rusia. Y todos somos un crisol. No olvidemos de los changos. Entonces, porque yo soy de allá, soy de La Serena, sí. Entonces quiero reivindicar eso. Claro, entonces uno dice, aquí hay una agenda ideológica que no refleja la mayor parte de los chilenos. La mayor parte de los chilenos tiene un sentido común que va por otro lado. Y frente a eso tenemos que preocuparnos, porque al mismo tiempo el grueso de los chilenos dijo queremos cambiar lo que hay. Y si lo que nos van a dar no es lo que uno esperaría, de aquí probablemente no va a resultar una democracia o un país como uno le gustaría que fuera, bueno, lo lógico es levantar la voz. De eso se trata una democracia, todavía la tenemos. Y por lo tanto los ciudadanos podemos juntarnos, tenemos el derecho a asociación, esa es una de las garantías de las democracias occidentales. Y tenemos el derecho de libre expresión, que también es una garantía constitucional importante, y eso es lo que estamos haciendo, nos estamos juntando y diciendo, ¿saben qué más? Esto no nos está gustando, queremos hacer un cambio, pero este cambio no está pintando bien. Sí, y desde el punto de vista de los mayores riesgos que pueden ustedes apreciar respecto a lo que ya está saliendo en el borrador, esto de la plurinacionalidad, ¿realmente nos enfrentamos frente a un riesgo de división de nuestro país? ¿Y existen otras constituciones que permitan realmente tener un territorio, una sola soberanía, pero tener distintas naciones conviviendo? No sé, Jorge, si tienes alguna experiencia respecto a si ha sucedido algo así en el mundo. Mira, yo creo que esa es una de las situaciones riesgosas que las personas que conocen más este punto, yo en ese tema he seguido fundamentalmente a dos personas que han escrito en este último tiempo sobre este punto específico que tú me preguntas, que es bien medular, que está, ¿no es cierto?, en la caracterización inicial de la Constitución, normas que ya están aprobadas por lo demás, la plurinacionalidad, el carácter, ¿no es cierto?, de un Estado conformado por muchas naciones. Eso lo ha prevenido con muy buenos fundamentos dos personas. Uno es el profesor Rodríguez Elizondo, profesor de la Universidad de Chile, que nadie podrá decir que un profesor que venga del mundo de una derecha de ultranza, nada que ver, es todo lo contrario, un hombre que vivió el exilio durante la dictadura. Y lo otro es la profesora de la Universidad Católica, si no yo, Universidad de Chile, tengo la duda, Sofía Correa Sutil, que también ha escrito sobre este tema de cómo están cambiando el eje de lo que ha sido nuestra historia y la construcción de nuestra nación. Algunos sostienen que el Estado construyó la nación construyó el Estado, eso no es discusión, pero lo que ha sido la construcción histórica de lo nuestro está puesto en tela de juicio con esta lógica que se ha instalado. Yo soy Ricardo habló que somos un pueblo de mestizos, sin duda, que está conformado por los primeros pueblos originarios, pero también por oleadas enormes que vinieron después. Todos los que llevamos, las familias de chilenos que llevamos, que nuestros antepasados llegaron hace 200, 300, 400 años, somos mestizos, o tenemos algún grado de mestizaje. Así se construyó este país. Yo soy un convencido de las constituciones. No se puede reescribir la historia, ni es un ejercicio refundacional, menos un país como el nuestro, que tiene una tradición democrática, republicana y constitucional, forjada en una evolución histórica, por cierto, como todas, con avance, con retroceso, con continuidad, con cambio, con periodos de estabilidad, con periodos de ruptura, forjando una historia que más allá de nuestros acuerdos y desacuerdos, que lo ha habido, una historia que yo creo que en esta materia nos deberíamos sentir orgullosos. Somos un país que ha tenido 3 o 4 constituciones fundamentales, muchas surgidas de momentos muy complicados. La del 25, que fue precedida, ¿no es cierto?, por situaciones muy complicadas desde el punto de vista del ejercicio democrático, y que costó mucho que entrara en vigencia 10 años después. ¿Para qué decir el texto original de la del 80, que surgió después de un golpe militar? ¿Cómo fuimos legitimando esa constitución? Mira, yo ahí quiero
salir al paso de aquello que le escuché al presidente de la República no hace mucho, en una entrevista, que dijo una cosa, no sé si voy a ser textual absoluto, pero dijo una cosa más o menos parecida: cualquiera cosa es mejor que la Constitución firmada por 4 generales. Eso es muy grave, porque eso le entrega a los convencionales, particularmente los que están más cerca de su visión, una cierta carta blanca de escribir lo que se les dé la gana, porque el elemento comparativo siempre va a ser peor, lo que es falso. La Constitución que estamos sustituyendo es una Constitución que ya no era de 4 generales. Es una Constitución que tuvo decenas de reformas, y algunas muy fundamentales que le dieron sustento a un proceso democrático. De hecho, el propio presidente Boric es elegido por las reglas de la actual Constitución. Entonces hay que salir al paso de eso. Sobre todo que esa declaración como que avala lo que estamos viviendo, que nos van a ofrecer cualquier cosa. No cualquier cosa es mejor de lo que tenemos. Lo que tenemos tiene un problema: nunca logró el sello verde democrático por su origen. Le hicimos harto empeño. Yo fui diputado en esa época. ¿Para qué te digo los empeños que hicimos, particularmente con la reforma de don Ricardo Lagos? Pero no se pudo. Pero sí fue una Constitución que se legitimó y que, por favor, acompañó el proceso económico social más exitoso de la historia republicana, para ser bien franco. Sello verde no tuvo. Y como dice Ricardo, en un momento de mucha discusión, debate, violencia, se entendió que la Constitución era una salida. Bien, se entendió. A mí no era la mejor forma. A mi juicio, yo escribí un libro no hace mucho con Ignacio Buga y Genaro Arragá, y nos íbamos por la tesis de una nueva Constitución a través del Parlamento, una cuestión mixta, pero las cosas fueron como fueron. Y ahora, que hayan sido como fueran, no puede permitir que nosotros aceptemos cualquier propuesta. Y en eso, yo creo que, insisto, Amarillo ha hecho una cosa importante. Están surgiendo nuevos grupos, bienvenido. Hay un nuevo grupo que se llama Una que nos una. Me parece muy bueno, con caras distintas, en fin, ellos son bastante más lejanos a decir que todo está perdido. No importa, ojalá tengan razón y haya un espacio en el actual procedimiento para cambiar ciertas cosas. Lo veo difícil, pero si se da, mejor. El propio presidente de la República pasó de cualquier cosa es mejor que la de 4 generales a, desde Buenos Aires, decir que estaba preocupado porque se había encontrado con bastante gente de la prueba que estaba pensando en votar de otra forma. Es una señal totalmente distinta a la primera. Si está preocupado y le dices convencionales que hay que buscar más acuerdos, entonces, señor presidente, con todo respeto, ya no se trata que cualquier cosa sea mejor que lo que tenemos. Eso. Sí, gracias, Jorge. Ricardo, aquí nos están preguntando, según cómo es la norma del procedimiento de la constituyente, ¿es posible declarar inadmisibles los cambios que son de frentón antipatria? Es que claro, primero tendrías que definir qué es lo que es patria para poder decir después si es que es algo que está contra eso, pero aún así si lo definieras, que no está definido, tampoco podrías cambiar nada, porque el proceso tal como está permite que esta comisión constituyente redacte lo que se le dé la real gana de acuerdo a los procedimientos que están previstos, y lo que tiene que ocurrir a continuación, el procedimiento, todo esto hay hasta ahora, hasta el 25, si mal no recuerdo, de abril, para que la constituyente decida, bueno, estas son todas las normas que tenemos, estas son todas las cosas en las que nos pusimos de acuerdo. A continuación, un subgrupo tiene algo más de un mes, desde el 25 de abril hasta el 5 de junio, para trabajar en la armonización de los textos. Ahí eso es bien importante, precisar que no obstante que es una comisión de armonización, ellos no pueden cambiar los textos que están aprobados, solamente pueden hacer las observaciones, los comentarios, las sugerencias, indicar dónde creen que hay problemas, cosas que no están coherentes, que no funcionan, contradicciones, en fin. Y ese informe lo entregarán el 5 de junio, si mal no recuerdo. Y ahí la comisión vuelve a tomar su rol
y entre el 5 de junio y el 5 de julio tiene un mes, tiene que producir el texto final, que será lo que será. No tenemos idea de lo que va a ser en definitiva. Y lo que fue, porque la constituyente no está aprobando una constitución. Lo que está haciendo es proponer un texto que a continuación el Congreso tiene que decir y verificar efectivamente este es el texto, y va a haber un plebiscito, y es la gente, nosotros, cada uno de nosotros, los que sumando todos los votitos tendremos que decir, con el 50+1% de los votos, apruebo este texto o rechazamos este texto. ¿Ya? Y si en el estado actual de las reglas no hay normas que prohíban algún tipo de normas dentro de la constituyente. Si quieren cambiarle el nombre al país, se lo podrían cambiar. O sea, no está prohibido eso. Ya hay algunas cuestiones básicas que están en las reglas del juego iniciales. Tiene que haber una democracia, tiene que haber unas ciertas cosas, es cierto. Tiene que ser republicano. Tiene que ser republicano, tiene que haber algunas cuestiones. Pero no hay una limitación a la creatividad, digamos, a las cosas importantes. Entonces, primero, no es claro qué es lo que es la patria y esas cosas, es una buena discusión. En buena parte, toda esta discusión de la plurinacionalidad viene de un montón de gente que sostiene unas teorías o tiene unas creencias distintas, donde para ellos la patria no es la cuestión que a lo mejor piensas tú, Victoria. Entonces, ahí hay un problema. Y entonces, esa es la fórmula. Jorge, parece que quiere agregar algo. No, simplemente decirle a la persona que preguntó, o sea, la respuesta de Ricardo está bien, súper comprensiva, además es más bien pedagógica, pero lo voy a decir en cuña, como le gusta a los periodistas. Y yo tuve alguna experiencia porque me dediqué mucho a las cuñas. La oportunidad de declarar inadmisible por lo que tú quieras, por antipatriótica, antidemocrática, o todo lo que quieras, por todo lo que te parezca inaceptable en el plebiscito de salida, cuando tú marques que rechaza. Esa es la oportunidad política. Y esa oportunidad política ha ido creciendo porque parecía bastante poco probable que una constitución que tuvo un plebiscito de entrada, una convención que tuvo un plebiscito de entrada que tuvo casi más del 80% de los votos, producto de su propia forma de actuar, de proponer, ha ido retrocediendo en su apoyo. Y las encuestas lo indican así. ¿Por qué ha retrocedido? Porque no... Ellos fueron, como dicen un amigo común que tenemos con Ricardo, muy querido, Óscar Guillermo Carretón, los que votamos por el apruebo, votamos porque creíamos que era una buena salida a una nueva constitución, pero no mandatamos a nadie para que nos ofrecieran una nueva república, una nueva nación. Y eso es lo que no entendieron. Eso es lo que no entendieron. Una cosa es una nueva constitución con signos, con sellos, con principios que pueden ser más corridos hacia la izquierda, mira, puede ser. Pero lo que nos están dando es pretendiendo refundar el país, o refundar, si tú quieres, varios países. Y además, desde el punto de vista de los derechos sociales y políticos, desde el punto de vista del sistema político, lo que están creando es un verdadero, voy a hablar como los caballeros antiguos, yo alcancé a hacer eso por los años que tengo, un traje a la medida para una forma determinada de gobernar. O si tú quieres al revés, una camisa de fuerza para que quien no crea en esas posiciones no pueda gobernar. Las constituciones tienen valor en la medida que permiten gobernar a quien elija el pueblo. Incluso la Constitución del 80, con su origen tan espurio, indudablemente espurio, permitió con las reformas que se hizo que gobernaran gobiernos de distintos signos, gobiernos socialdemócratas puros, concertación, gobiernos de centro derecha, Piñera 2 veces, y un gobierno de una versión socialdemócrata más a la izquierda, segundo periodo de Pinochet. Segundo periodo de la presidenta Bachelet. Segundo de la presidenta Bachelet. Y ha permitido ahora también que sea elegido una persona que va mucho más a la izquierda como es don Gabriel Boric. Entonces, las constituciones tienen que permitir aquello. No pueden
no pueden, en fin, ya hay que saber leer cuándo hay que modificarla, y ahí, con esto termino, un cargo al gobierno que se fue. Yo tuve una muy mala lectura del gobierno de Piñera respecto de las necesidades. Te perdimos, Jorge, creo. Se quedó pegado, Jorge. Bueno, mientras él vuelve, déjame aprovechar para contestar una pregunta que tú hiciste. Desde luego que hay países que tienen varias naciones conviviendo dentro de un país, pero partamos por ponernos de acuerdo qué significa la palabra nación. Porque una nación es... Pero era un proyecto. Perdón, lo que Jorge, te perdimos. Ahí volviste, Jorge. Te perdimos hace como un minuto. No, lo que te digo que solo agregaba con esto que estos procesos hay que ayudarlos desde la política y hay que saber leerlos. Y yo recordaba que en el gobierno del presidente Piñera hubo una muy mala lectura de esto, cuando de comienzo dijo esto no le interesa a nadie, una nueva constitución. No solo no le interesa a nadie, sino que retiró del trámite la propuesta de la presidenta Bachelet, que había leído mucho mejor esto. ¿Ah? Es cierto que no le alcanzó el tiempo y mandó muy a última hora un proyecto, pero es un proyecto de una base interesante para discutir y no discutir a partir de que el país estaba quemándose por todos lados. Debíamos no haber anticipado a esto. Son errores que se cometen. Es más, yo siempre he dicho que la reforma del 2005, que fue una reforma profunda y buena, muy buena, nos equivocamos, y ahí me declaro reo también, porque yo era parlamentario, en no plebiscitarla. A nadie se le ocurrió. Sí. En fin, eso es. Sí. Estábamos conversando con Ricardo respecto a la experiencia internacional. Sí, lo que yo estaba diciendo es que las constituciones reflejan o deben reflejar acuerdos razonables, deben representar a la mayor parte de la gente. Entonces, si tú dices, bueno, puede haber países que tienen varias naciones adentro, esto es, grupos humanos con idiomas, tradiciones, organización política propia, distintas, con territorios claramente definidos, con una historia que hacen que sean distintos de otros que conviven dentro de un territorio más grande y que es el mismo país, con la misma bandera, la misma selección nacional de fútbol, etc. Sí, claro que hay. Y un buen ejemplo es España. ¿No es cierto? España tiene efectivamente distintas naciones adentro. Los gallegos son distintos de los vascos, y los vascos son distintos de los catalanes, y los catalanes son distintos de los andaluces. ¿Ya? Y eso es así, no porque se les ocurrió a unos señores en el momento en que escribieron la Constitución luego de los procesos de Franco. Eso es así porque Cataluña existía antes que España, porque efectivamente Galicia existía también y era distinta, y así lo mismo el País Vasco, etc. Entonces, y fue producto de su historia que distintas naciones terminaron reunidas en un mismo territorio. No es el caso de Chile. Chile lleva 200 años existiendo como país y no es un país en el que hayan convivido con territorios extraordinariamente definidos desde que existe este país diversas naciones, porque entre otras cosas los grupos prehispanos que había acá en Chile no tenían gobiernos al estilo los gallegos o los catalanes. No había territorios claramente armados entre unos y otros. Cierto, había unos ríos, pero los mapuches habían llegado poco antes, desplazando a los que sea que estaban antes, los tehuelches, los pehuenches o los que fueran. Y después llegaron los españoles, 200 y tantos años de españoles, que son tantos años como los que tenían los mapuches antes de que habían sacado a no sé quién. Y después, lo que sea que somos hoy día Chile, es una mezcla de todos los anteriores. Y acá en Chile, igual que en cualquier otra parte del mundo, porque esa es la historia de la humanidad, el mundo no tenía humanos hasta hace 100.000 años. Después de 100.000 años empezó a tenerlos y fueron partiendo de África en adelante. Y cada vez, en distintas oleadas, unos grupos humanos empujan a otros. Y eso ha sido así siempre. ¿Da lugar eso siempre a diversas naciones en un territorio? No. Muchas veces son grupos más o menos homogéneos dentro de lo que sea su historia. Y es la situación, me parece, de Chile, que como tantos países de América, es una mezcla de todos. Es como que uno dijera que
Estados Unidos es un grupo de naciones. No, podrá tener estados porque su historia así lo generó, digamos, porque los territorios son gigantes, enormes, y efectivamente han tenido unos gobiernos territoriales separados con fronteras claramente establecidas, producto precisamente de la Constitución que se dieron cuando partieron en esto en 1776. Pero no es esa la historia de Chile. Chile lleva 200 años como país unitario, con un idioma, con una tradición. Cuando hacen un gol, cualquiera de los de la selección, aplauden de Arica a Punta Arenas. No es que haya selecciones distintas. Ustedes van en España y pelean. Un gol hecho por la selección nacional no alegra a los catalanes necesariamente. De hecho, ni miran el partido de la selección nacional, muchos de ellos porque se sienten independientes y tienen una relación totalmente diferente. Entonces, a tu pregunta, ¿es posible que eso ocurra? Sí. ¿Tiene sentido que ocurra en Chile? No. Yo no veo que en Chile tengamos, y no estemos ni cerca de decir que tenemos, diversas naciones. Entonces, uno puede tener a lo mejor esa idea como parte de un proyecto político distinto, pero otra cosa es imponérsela a todos los chilenos y que todos nos traguemos esa historia. No es cierta. Esa historia de verdad no es cierta, no me puede decir fácil. Exacto. Jorge, ¿quieres agregar algo? Agregar un par de cositas. Incluso en el caso citado por Ricardo de España, de la monarquía española, que ya le da una característica distinta, ¿no es cierto? No es una república. Sí, claro. Y una discusión que les costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no es cierto? Guerra civil de por medio. Así todo, con los grados de autonomía regionales que hay, la vasca, la catalana, la gallega, todas las que ha recordado Ricardo, así todo, hay ciertas cuestiones que forman parte de un todo unitario del país, que cuando se quiso traspasar hace poco por el mundo catalán, tuviste la reacción de Madrid, de España, sí. O sea, con preocupación penal. Hay uno que todavía no puede volver, ¿ah? Entonces, así todo, hay un límite en la Constitución española que no están dispuestos a traspasar, que es un límite de unidad, de ciertas cuestiones que no están en discusión si son regionales, esas son nacionales. Entonces, la regla acá tan amplia es súper peligrosa. Además, yo quiero agregar una cuestión de la que no soy experto, pero Ricardo con razón dice nuestros más de 200 años de vida independiente republicana. Simplemente recordar que una parte importantísima de nuestro territorio no fue incorporada hace 200 y tantos años, fue incorporada bastante después. Una guerra de por medio que ganamos, dos guerras, 1836 y 1879. Al término de esa guerra nosotros incorporamos una parte importante de nuestro actual territorio, que lo hemos defendido jurídicamente y lo seguiremos defendiendo con pleno éxito. ¿Ah? Ciertos elementos de eso todavía están defendiendo en este momento en La Haya. Yo creo que va a ser exitoso, lo han hecho muy bien la gente que está, la subsecretaria de su equipo. Antes defendimos con mucha fuerza y cerramos el tema, ¿no es cierto?, del intento de obligarnos a entregar parte de nuestro territorio para salir mal de un país vecino. Eso es muy importante, porque si tú le das autonomía a primeros pueblos que están ahí antes de la incorporación de nuestro territorio, que fue hace poco, en la vida del país no hace tanto, tú puedes estar dando una señal hacia adelante, no lo he escuchado, pero la puedes dar, que esos pueblos, primeros pueblos que hay ahí, digan un momentito, no, yo soy mucho más altiplánico que un chileno. ¿Ah? Yo me siento mucho más interpretado, ¿no es cierto?, con la lógica plurinacional altiplánica, Bolivia, Ecuador. Entonces, cuidado, todas esas cosas yo supongo que la gente que la ha redactado la estudió, tendrá alguna propuesta, pero no se ve claro y es muy peligroso. Nuestro país es un país construido con mucho esfuerzo, un país muy difícil de construir, difícil de gobernar. Escribir en la Constitución cuestiones que son interpretables en estas materias es peligrosísimo. Suficiente razón para decir, no, esto a mí no me gusta. Exacto. Y esta semana
se va a ver lo de derechos fundamentales. ¿Ah? Yo estoy muy involucrada en el tema de la libertad de elegir en salud, que va a ser borrada y ha sido ya definitivamente de nuestra Constitución, y otras libertades. Y me gustaría, desde mi experiencia, digamos, profesional, lo que yo veo es que, y me han comentado otras personas, que los derechos fundamentales podrían ser como una carta de triunfo para ciertos convencionales, en el sentido de que se hagan ofertas atractivas a la población de muchas garantías por parte del Estado. Entonces, yo quería preguntarte, Ricardo, si tú ves que es viable tener un Estado garante, un Estado de bienestar, una modificación de nuestro modelo, con la realidad económica que estamos viviendo y también con la realidad tributaria, porque estamos hablando tanto en pensiones como en salud, de pasar de modelos donde parte de esa cotización es destinada a una seguridad social más bien individual, ahora, digamos, solidarizarla o llevarlas a fondos mancomunados o únicos. Entonces, garantizar tanto derecho fundamental implicaría también tener que reformar el Estado hacia gravámenes mayores de impuestos, y es necesario que el constituyente tenga eso en mente cuando genera este tipo de normas, Ricardo. Bueno, sería ideal que los constituyentes tuvieran experiencia primero en entender de qué se tratan las constituciones, ojalá supieran de lo que se trata. Segundo, sería mejor aún si que fueran personas que entendieran cómo funcionan las finanzas públicas, pero me da la impresión que la mayor parte de quienes están ahí no saben ni de lo uno ni de lo otro, y más bien están reflejando lo que sea que sean sus voluntades, lo que quisieran, digamos. Esto es como la lista de Navidad de mucha gente, y ponen ahí lo que sea que se les viene en gana. Un buen ejemplo de constituciones que se descarrilaron en ese sentido, de procesos constituyentes que terminaron en un producto que no ayuda en nada a que el país esté mejor que antes, es Brasil. En Brasil hay derechos que incluyen, por ejemplo, el derecho a la imagen de los deportistas. Eso está en la Constitución de Brasil, ¿ya? Derechos sobre la profesión de los notarios y de los abogados están en la Constitución de Brasil. Debieran esas ser materias constitucionales, digamos, al nivel del derecho a la vida, el derecho a vivir en un medio ambiente limpio. Obviamente que no, pero por la razón que sea, terminaron estando ahí en un libro enorme que es la Constitución de Brasil, que con el debido respeto es inaplicable. Es al final un ejercicio político ridículo, una especie de camisa de fuerza jurídica que hace que Brasil sea muy difícil de mejorar, porque el problema que tienen las constituciones es que en vez de hacer lo que normalmente deben, y uno debe aprender de las constituciones que funcionan versus de las que no funcionan. Las constituciones que funcionan lo que hacen es un buen ejercicio de separación y limitación de poder, como decía Jorge, para asegurarse que las voluntades políticas que se van construyendo en los países, de acuerdo a lo que sea que vaya pasando, sus realidades sociales, económicas, etcétera, se vayan adaptando y vayan pudiendo ser reflejadas, como bien escribía Andrés Velasco durante el fin de semana en una columna que hizo, en función de los roles que les corresponden a las distintas autoridades y poderes del Estado. Entonces, un poder judicial, por ejemplo, uno quiere jueces que no estén sometidos por el proceso de nombramiento, por su control, etcétera, que sean personas que de acuerdo a ese proceso no tengan intereses comprometidos en el proceso político que esté ocurriendo en el país, sino que se encarguen de asegurarse que las reglas que se aprobaron por quienes sea que hayan estado a cargo de producirlas en los años pasados, las apliquen a las relaciones entre las personas y juzguen de acuerdo a ellas. Y eso es todo lo que se busca. Y no que se estén saltando las reglas y convirtiéndose ellos, a su vez, en políticos chicos, aplicados al caso a caso, en los conflictos de las personas, que es el problema al que se puede llegar cuando los jueces son nombrados en procesos que son más bien políticos y no en procesos más técnicos. Y yendo a tu pregunta directamente,
Por supuesto que debería haber una responsabilidad fiscal cuando se diseñan estas cosas. ¿Qué es lo que tiende a pasar cuando eso no es así? Y cuando se empiezan con estas listas de Navidad, donde todo tipo de derechos pasan a estar constitucionalmente garantizados. Esto tiene mucho que ver con lo que en derecho constitucional se conoce como los derechos de la tercera generación, ¿ya? Y entonces empieza a haber cosas tales como el derecho a la felicidad y cosas por el estilo. Entonces, que son bastante inasibles, así, eso como unas amebas, una cuestión donde no hay algo claro que uno pueda agarrar, digamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Que son declaraciones, son para allá queremos ir, perfecto, quedan muy bonitas ahí. Pero ¿qué pasa cuando a eso se le da la posibilidad de ser exigible por la vía judicial, por ejemplo? Y entonces yo quiero tener una casa digna, resulta que por lo que sea mi vida no la tengo, y bueno, demando al Estado que me paguen, que me den mi casa digna. No la he conseguido, voy demando, tengo este derecho, tengo una acción judicial, y si tengo un juez que encuentra que es popular para su vida y carrera política, que eso sea así, y la Constitución lo dice, condeno al Estado a que me entregue una casa. Ahora, si el Estado tiene plata para entregármelo o no, ya veremos, pero este señor la obtuvo. Bueno, la puede obtener. Resulta que la plata que tiene el Estado no es ilimitada, es limitada. Y entonces, si le da una casa a este señor, y eso resulta en 20 millones de pesos para darle una casa, hay 20 millones de pesos menos para hacer otras cosas que tenía que hacer el Estado, y que sí obedecían a las voluntades mayoritarias reflejadas en la presidencia, que propuso lo que sea su plan de trabajo, que a su vez se refleja en una ley de presupuesto. Entonces, lo que ocurre ahí es que se altera el peso democrático, porque se le impone al Estado una conducta que no es la que quiere la mayoría representada de tiempo en tiempo por quien corresponda, el presidente, el Congreso, sino lo que sea que quiso un juez respecto de un señor determinado. Entonces, es un camino muy peligroso. Las listas navideñas de derechos constitucionales generan unas expectativas desmedidas, irresponsables, porque los países no pueden hacer todo lo que dicen esas listas simultáneamente. Lo podrán hacer los países más desarrollados con el nivel de dinero y producto que tienen, con la productividad de su gente, en fin. Pero países como los nuestros pueden hacer, Chile hoy día puede hacer más que lo que hace Salvador u Honduras, sin lugar a dudas, y le entrega unos derechos mucho mejores a sus ciudadanos que los otros, pero no está en condiciones de darle los bienes que les da Dinamarca, ¿ya? A sus habitantes. Entonces, bueno, ¿qué pasa si alguien se enoja y dice, no, yo quiero que me den a mí mi vivienda digna, ¿ya? Yo quiero mi vivienda danesa, y la quiero ahora, y tengo un juez que me dice, sí, tiene derecho. Entonces, ese proceso es un proceso muy peligroso, de gran frustración, y que va a generar tremendas tensiones. Traslada las responsabilidades políticas al Poder Judicial, y esa no es la función del Poder Judicial. Entonces, cuando hay gente que dice, no, lo que pasa es que aquí hay gente con privilegios que está defendiendo sus privilegios. No, este no es un problema de defender privilegios. Cuando uno ve que se aprueban ese tipo de normas, o se quieren proponer ese tipo de normas, y ahora va a venir el Festival del Viejo Pascuero, o sea, eso es lo que vamos a tener en las próximas semanas. Sí. El problema es justamente ese, que uno ve con experiencia que ese tipo de cosas solo llevan a grandes frustraciones, a mayores tensiones, y probablemente a procesos donde va a quedar en duda la separación de los poderes, va a quedar en duda la independencia que tienen que tener ellos, que son las condiciones que definen a una sociedad democrática occidental. Ahora hay gente que a lo mejor no le gusta esa democracia, nomás, en realidad lo que están haciendo es un ejercicio para que este país ya no sea más democrático en ese sentido. Oye, ¿puedo agregar una cosita muy breve? Y ya estamos casi a punto de terminar. Claro y extenso. Mira, me pasa que las constituciones, claro, tienen una parte semántica, que es la de los derechos, que es importante, pero tienen una parte orgánica que a mi juicio es más importante desde el punto de vista de lo que se ha denominado por varios como la sala de máquina. Y la sala de máquina está íntimamente relacionada también con el tema de cómo funciona la Constitución desde el punto de vista de las expectativas y los derechos, de la judicialización de los derechos que señalaba Ricardo, que es un riesgo. Y yo quiero decirte que ahí hay malas noticias, por lo menos en el tema de la comisión.
en la Comisión de Sistema Político ha propuesto varias cosas bien discutibles, el parlamentarismo asimétrico, más bien bicameralismo asimétrico, más bien trucho, diría yo, y otras cosas más que no hubo tiempo de señalar, pero a propósito de los derechos y de cómo funciona el país con una constitución que le dé reglas claras desde el punto de vista del gasto fiscal, que te preocupaba a ti, desde el punto de vista de la recaudación, las dos malas noticias son que la Comisión de Sistema Político va a proponer dos cuestiones súper malas. Uno, que la iniciativa presidencial en materia económica se debilita. Adquiere más posibilidades de tener iniciativa en los parlamentarios. Conocemos los parlamentarios en el punto de vista a la hora de hacer propuestas de gasto. Es una cosa que se abandonó en Chile, no con la Constitución del 80, se abandonó en Chile con Frei. Ya hasta... Exactamente, con Frei Montalva. Y lo otro que debilita también, que también complejiza esta cuestión, es el veto presidencial. El veto presidencial se hace más difícil, más fácil de rechazar por esta Cámara Única para estas materias. Hoy día se requieren 2/3 para que se pasa a 4/7. Entonces, son malas noticias respecto de una constitución que ayude a el disfrute de los derechos, no ayude a la demagogia, que sería un desastre. Entre otros, el de salud. Sí, pues entonces el camino es la tercera vía que se ha planteado, esto un camino donde una nueva constitución se genera a través de reformas constitucionales en el Congreso, o otra vía. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo por lo menos que lo que está ocurriendo hoy día es un gran... es una gran defraudación probablemente para las expectativas que hubo de quienes votaron a prueba, para muchos de los que votaron a prueba, ¿ya? Probablemente hay unos cuantos de los que votaron a prueba que están contentos con lo que está ocurriendo y están bastante eufóricos, pero yo dudo que esa gente sea un porcentaje muy importante. Yo creo que la mayor parte de la gente está muy preocupada y se está empezando a reflejar en las encuestas de que lo que están viendo no es bueno. Ahora, pero tampoco es demasiado bueno que entonces la alternativa sea, en septiembre me entregaron una propuesta, por el proceso que sea, que resultó en algo totalmente equivocado, no era lo que yo estaba esperando. Y entonces, ¿ahora qué? ¿La tengo que aprobar o quedarme con la Constitución actual? Pero si la Constitución actual yo ya voté que la quería cambiar, ¿cómo va a hacer que me quedo con esto? Entonces, yo creo que es indispensable que el mundo político vaya escuchando lo que está pasando. Y en la medida que más y más gente empiece a mostrar que esto es así, yo creo que esto va a empezar a crecer, ya se ve ya. Y las próximas semanas se va a ver mucho más, sin duda, cuando se empiecen a consagrar el texto final. Nos vamos a encontrar con que hay una enorme cantidad de gente que va a decir, oiga, yo no quiero aprobar esto, pero tampoco quiero quedarme con la Constitución actual, denme una salida. Y eso va a llevar a ver si es que nuestra clase política, que está hoy día tan desacreditada, que tienen el 2% de aprobación, en fin, aprovechan esta oportunidad porque este es el minuto para que de verdad vean y tomen liderazgo de nuevo, y que los partidos que alguna vez fueron claramente democráticos, responsables, que llevaron, como decía Jorge, al mejor periodo que ha tenido Chile en términos de crecimiento, menos pobreza, etcétera, etcétera, reaccionen y digan, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo? Vuelvan a hacerse cargo, no pueden sacarse encima de esa responsabilidad. Entonces, yo creo que es necesario que le den una alternativa a los chilenos, por lo menos que la discutan, pero que no nos dejen a todos en la alternativa de tener que elegir entre un muy mal producto, si es que se consagra todo lo que estamos viendo en el último tiempo de este proceso, o volver a quedarse con la Constitución actual, que no es la Constitución que quiere la mayoría de la gente. Si hacemos eso, lo que vamos a hacer es seguir teniendo un país con problemas y dividido. Si ya todo el país dijo que el problema era la Constitución y los dejamos de vuelta con la misma Constitución porque el producto de la actual es mala, eso no va a ser bueno. Vamos a necesitar otro proceso y se va a alargar esta cuestión. Y los tiempos no están para perderlo. O sea, si hay otros países que siguen avanzando en el mundo. Entonces Chile venía avanzando, le venía dando oportunidades a su gente joven y todo. Bueno, necesitamos volver a retomar eso. Sí. Jorge, ¿y tú qué piensas? No, muy cortito. Yo creo, sí, voy a ser más realista tal vez de lo que nos va a pasar.
Yo creo que las posibilidades que tengamos un plebiscito distinto a lo binario, es decir, apruebo o rechazo, son casi igual a cero. Yo creo que el 4 de septiembre, según han especulado que es la fecha, una especulación a mi juicio apresurada, porque depende, bueno, es una cuestión procesal, pero yo creo que va a ser binario, va a ser apruebo o rechazo. No creo que haya espacio político previo para alterar el procedimiento de reforma. Es una alteración que no le corresponde a la convención, sino que le corresponde al pleno del Congreso. Y no veo, hoy día no lo veo. Entonces, lo que yo creo es que sí, y en eso estoy de acuerdo con Ricardo, la política, los políticos, las políticas, como se dice ahora, están preocupados por esto, deben decir con claridad: nosotros tenemos un acuerdo transversal para el evento que gane el rechazo. Y ese acuerdo es de manera inmediata proponer un nuevo procedimiento de reforma en el propio Congreso, con plebiscito de salida, con una instancia mixta, con consulta, un grupo de académicos van a ser elegidos paritariamente, todo lo que... Hay que buscar una fórmula de tal suerte de prevenir el chantaje que no se puede hacer por algunos, que si gana el rechazo, las circunstancias se retrotraen al 14 de noviembre, que a mi juicio es inaceptable. Inaceptable. Porque esa es la lógica: cualquier cosa mejor que la de 4 generales. Eso no lo podemos aceptar, porque no es cierto. Jorge, Ricardo, les agradezco mucho. ¿Sí, Ricardo? Sí, déjame un comentario. Porque alguien escribe ahí que no está de acuerdo en que hay que dejarle una proposición a los políticos. Los políticos son bien insustituibles y los partidos políticos también. Yo no conozco ningún país que funcione de verdad democrático que no tenga políticos como una parte central de su sistema, y partidos políticos también. Cuando no hay buenos políticos y no hay partidos políticos, lo que hay son dictaduras. Y el problema que nosotros tenemos hoy día es que hemos dejado la política, hace tiempo la abandonamos, y no la hemos valorado como debe ser. Y nuestro deber es elegir políticos que sean responsables. Entonces, yo estoy de acuerdo con Jorge. Yo creo que es extremadamente difícil que llegue a ocurrir ese cambio. Ojalá ocurra, porque creo que encauzaría de un modo mucho más claro el tema, y haría mucho más fácil también para mucha gente, si es que no está de acuerdo con lo que le van a proponer, votar rechazo, porque ya sabe qué es lo que significa rechazo. Ahora, a falta de un acuerdo formal y un cambio normativo, el liderazgo que se necesita hoy día es justamente hacia lo que dice Jorge, que digan: señores, quédense tranquilos, si usted no está tranquilo con lo que le están proponiendo, no se preocupe, nosotros le vamos a dar una salida. Porque lo que no debería ocurrir es que nos encontremos de nuevo con las calles tomadas, el centro quemado y cosas por el estilo, y que tengan que reaccionar a eso. Ese no debe ser el resultado. Aquí tiene que haber un resultado limpio, claro, contundente. Si gana la Constitución o se rechaza la Constitución por 50+1, va a ser la consagración de un país muy dividido. Y eso no es bueno. Nosotros necesitamos superar esta etapa. O sea, necesitamos construir acuerdos grandes, y esos acuerdos alguien los tiene que liderar. Y no queda otra que sean los políticos. Esto no lo van a arreglar los futbolistas, no lo van a arreglar los dentistas, no lo va a arreglar el colegio de profesores. Esta cuestión requiere ser administrada por políticos profesionales. Eso es lo que hace cualquier país que tiene éxito. Es mucho más fácil tener países que no funcionan que países que funcionan. O sea, el mundo está lleno de países pobres, está lleno de dictaduras, está lleno de países donde no hay Estado de Derecho. Son pocos los países a los que uno mira y dice: a mí me encantaría que Chile fuera así. ¿No es cierto? Uno piensa y dice Nueva Zelanda, uno piensa y dice Dinamarca, piensa en los países nórdicos, algunas democracias europeas, piensa en Corea del Sur, países que funcionan. Y uno dice: bueno, ¿por qué funcionan? ¿Qué condiciones hacen que funcionen? Entonces, no es soñar, es tener un sueño desapegado de la realidad,
pensar que de una crisis como la que nosotros tuvimos, mágicamente va a ocurrir que este país mejore sin una conducción política seria. Yo creo que eso no va a ocurrir. Y la oportunidad la tienen aquí, es lo que dice Jorge. Este es el momento en que, si es que esto se instala y de verdad el pueblo, la gente, nosotros todos manifestamos que aquí estamos preocupados, que esta cuestión no nos gusta lo que está pasando, bueno, alguien tiene que conducir ese desencanto hacia algo que de verdad sirva. Y para eso están los partidos políticos y los políticos profesionales. Este es el minuto. Este es el minuto en el que deben aprovechar esa necesidad y volver a conducirla bien. Ojalá que no se la farreen. Exacto. Mira, claramente lo que yo puedo decir, y para terminar ya de analizar nuestra conversación, es que obviamente es un espacio donde ojalá se tomen algunos liderazgos. Yo entiendo que aquí cada uno tiene que jugar su rol. El rol del movimiento ciudadano es aquel que tiene que mover a las personas, empoderarlas, y darle señales a los políticos de lo que realmente se quiere, pero sí claramente hace falta un liderazgo político que tome esto y nos pueda entregar un camino alternativo. Estoy realmente muy agradecida de haber compartido esta tarde con ustedes. Realmente fue muy enriquecedora la conversación. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a venir a este programa de la Constitución bajo la lupa. Muy buenas noches, Jorge y Ricardo también. Y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y estuvieron esta noche compartiendo. Gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a usted. Muy bien.